Buenas tardes, días, noches muchachos. Soy estudiante de Medicina Integral Comunitaria de cuarto año, cursando la materia de Pediatría 1, dirigida por la doctora especialista Angie, pediatra. Hoy vamos a hablar sobre el examen físico en los lactantes y en los escolares. ¿Okay? ¿Cómo sería el examen físico? Antes de todo, de nosotros realizar un examen físico, es importante que nosotros realicemos una buena anamnesis para poder nosotros tener un diagnóstico más orientado y eso va a ser con la ayuda con la relación médico-paciente o médico-madre, que es la que principalmente nos va a dar la información para nosotros poder obtener datos importantes. Dentro de esto tenemos los antecedentes prenatales, ¿okay? Como la cantidad de partos que tuvo ella, las gestaciones por cesárea o por cesárea segmentaria o a través de un parto ectóxico, si presentó complicaciones, alguna hospitalización, si presentó enfermedades de transmisión sexual, etc. Además también si presentó durante esta etapa la vitaminoterapia adecuada o la inmunización. Pero además es importante también determinar la captación y todo ese proceso que durante esa etapa. Luego tenemos los antecedentes natales de gran importancia, donde vamos a evaluar de cuánta edad gestacional fue su nacimiento, ¿okay? Si fue a pretérmino o fue a término o postérmino. Además, también vamos a preguntar cuál fue el peso al nacer, que es de importancia, la talla y la circunferencia cefálica, torácica y abdominal consecutivamente, el test de Apgar al nacer, si respiró y lloró al nacer, todas esas características, ¿ok? Y el tipo de parto, si fue eutóxico o cesárea segmentaria. En los antecedentes postnatales, vamos a hablar de cuando él nació, la coloración, ¿okay? Si presentó fiebre, en cuanto se desprendió el cordón umbilical, entre otras características importantes, como también si tuvo alguna transfusión sanguínea, un traumatismo durante esta etapa o hospitalización, alguna alergia del grupo sanguíneo, que es de gran importancia. Y luego a los familiares, madre, padre, ¿okay? Abuelos, ya sea abuelos y abuelas maternos como paternos. Y los antecedentes nutricionales, a cuánto comenzó la lactación y todo ese proceso. Luego de ello vamos a la inmunización y finalmente el desarrollo psicomotor, que es el fundamental para determinar si hubo un desarrollo adecuado, acorde al tiempo, tanto motor fino y motor grueso, que es lo que vamos viendo a medida que vamos avanzando. ¿Okay? Para nosotros comenzar, tenemos que realizar un examen físico general. ¿Okay? Nosotros vamos a evaluar lo que es digamos que es la coloración de la piel, ¿ok? La hidratación de la piel y las mucosas, y también vamos a observar lo que es la facie, ¿ok? La facie, a medida que nosotros vamos haciendo la anamnesis, vamos viendo esto, también la actitud del paciente, ¿ok? En sus distintas posiciones, en este caso está en decúbito dorsal, ¿ok? Y vamos a observar esas características. Y además también vamos a, dentro de aquí, visualizar lo que son los signos vitales, que son de gran importancia, tales como por ejemplo empezando la frecuencia cardíaca, que normalmente en un lactante menor oscilaría en 90 a 140 latidos por minuto, y un lactante mayor oscilaría entre 80 a 120 latidos por minuto. ¿Okay? Y ya un escolar sería 110 latidos por minuto, y ya un adolescente sería aproximadamente 85 latidos por minuto. ¿Okay? Y tenemos también que vamos a evaluar, cuando evaluamos los pulsos, es importante determinar que el pulso carotídeo o la mayoría de los pulsos que lo hacemos en el adulto, en el niño, en el pediátrico, va
van a estar cubiertos por tejido adiposo, por lo cual uno de los más importantes durante esta etapa de lactancia es la arteria humeral, ¿okay? Encontrándola en el tercio más distal, en la cara interna, ¿okay? Y la arteria femoral, ¿okay? En esta zona donde está cercano a lo que es el ligamento inguinal o cercano en el triángulo de Scarpa. ¿Okay? Aquí más o menos en esta zona nosotros vamos a tratar de palpar y vamos a buscar no solamente la frecuencia, sino también la amplitud, la regularidad del pulso y eso. ¿Okay? Luego de esto evaluamos también la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es a medida que nosotros vamos observando que va a ser de tipo abdominal. Recuerda que esto es hasta los 12 años, de ahí en adelante cambia. Y vamos a observar cómo ese movimiento abdominal que va sincronizado con la parte torácica, ¿ok? Y eso es fundamental. La frecuencia respiratoria oscilará en caso de los lactantes menor, va a oscilar entre 30 a 45 respiraciones y lactante mayor entre 20 a 40 respiraciones por minuto, ¿ok? Luego de eso también vamos a evaluar lo que es la temperatura. La temperatura normalmente se recomienda un termómetro digital y se evita el termómetro en los niños y los lactantes, los termómetros de mercurio debido a la toxicidad que pueden generar en ellos. Y también se recomienda lo que es la toma axilar, ¿okay? La toma axilar. La rectal es más que todo para los recién nacidos y los lactantes menores, ¿okay? Ya el lactante mayor no es tan recomendado. Y la temperatura que va a ser un febrícula mayor o igual a 37.5 grados centígrados. Luego de eso, la tensión arterial en los primeros días, en el recién nacido, los lactantes menores, los sonidos de coroto son muy difíciles para ocultarlo, por el cual lo vamos a utilizar a través de maniobras de palpación, perdón. ¿Okay? Luego de esto vamos a evaluar también lo que son las características de la piel y las faneras, ¿okay? La textura, el color del cabello, ¿okay? La implantación y todas esas características. Y también las uñas, que son muy importantes, y ahí vamos a evaluar el llenado capilar, ¿okay? En la piel nosotros vamos a evaluar lo que es el grado de turgencia, la elasticidad, la hidratación, ¿okay? Que son características, y el color. Cabe destacar que en los niños pueden producir una pseudoictericia, ¿okay? Debido al aumento del consumo de caróteno, y eso es fisiológico también, ¿ok? Y a medida del tiempo este va a desaparecer. Ahora, también se caracteriza que durante el examen físico general se evalúa inmediatamente el sistema hemolinfopongético, que es los ganglios linfáticos, ¿ok? Vamos a ir palpando esos ganglios, ya sea en sentido cefalocaudal, cervicales, ¿ok? Los axilares, los inguinales, pupítulos, y también los epitroqueales y epicondiales que están a nivel del codo. Bien, y eso nosotros es por una parte también del examen físico general. Luego de ello nos vamos al examen físico cefalocaudal, ¿ok? Comenzando desde el cráneo, ¿ok? Cuando nosotros evaluamos el cráneo, nosotros vamos a primero inspeccionar lo que es la forma del cráneo. Es decir, si hay presencia de craneosinostosis, por ejemplo, que eso es una deformidad por el cierre anormal o muy prematuro de las fontanelas, ¿okay? O también vamos a observar otras deformidades por la posición de la misma. Bien, en este caso en el cráneo, aparte de evaluar la implantación del cabello, vamos a evaluar las fontanelas, que son lo más importante en este caso, que sería la fontanela anterior, ¿okay? Que la fontanela anterior mide aproximadamente 2.5 centímetros y esta se termina de cerrar entre los 9 a los 18 meses aproximadamente, y eso es importante. Bien, y en la fontanela posterior, ¿okay? Que está en la sutura, llamamos la sutura landoidea, es tipo puntiforme, y esta se cierra entre los 2 a los 4 meses, ¿okay? De la fontanela posterior. Y también se palpa las suturas frontales, occipitales, ¿okay? Y coronarias para determinar ese grado de cierre, que también es de importante. Normalmente ellos deben estar normotensas, no depresibles, ni abultadas. Bien,
En el cráneo, una vez que ya evaluamos eso, vamos a evaluar lo que es los ojos. ¿Ok? Cuando evaluamos el ojo, eso a medida que nosotros vamos haciendo la anamnesis, vamos observando cómo es su mirada, su amplitud, su coordinación. Y es importante destacar que el estrabismo antes de los 6 meses es fisiológico. Después de esto nosotros podemos realizar un buen diagnóstico si verdaderamente tiene esta afectación. El movimiento tiene que ser sincronizado, amplio, ¿ok? Normalmente después de esta etapa. Las pupilas tienen que ser isocóricas y normorreactivas a la luz, ¿ok? También vamos a evaluar eso. Y vamos a evaluar también la distancia interpupilar, que es muy importante en el caso de afectaciones congénitas, que es importante. Y luego de eso, evaluar el globo ocular, vamos a evaluar lo que es el pabellón auricular. El pabellón auricular, vamos a ver si está muy implantado, que es lo más importante, o está muy por debajo del asimétrico, ¿ok? Y vamos a observar luego de eso el conducto auditivo a través de un haz lumínico, ¿ok? A través de un haz lumínico de manera externa. Cabe destacar que el conducto auditivo externo se va a estudiar de manera distinta, ¿ok? Y solamente vamos a utilizar el otoscopio cuando se presunta que haya fiebre o que haya un dolor de oído, ¿ok? O que se llama una otalgia. Bien, entonces, cuando nosotros vemos, en el caso de los niños, ellos, en el recién nacido, el conducto es recto, ¿ok? Y a medida que va avanzando va teniendo una alteración anatómica en el cual yo tengo que ir descendiendo un poco el pabellón auricular para poder observarlo. Y ya cuando es más un escolar o un adolescente, yo tengo que el hélix y la rama del hélix, ¿ok? Lo voy digamos, a hacer una retracción hacia atrás y para mejorar lo que es la vista del conducto auditivo y la membrana timpánica con su respectivo conos luminosos, que debe ser positivo de manera fisiológica. De igual manera, no debe haberse salida de secreción ni dolor a la misma. Luego de esto evaluamos lo que es el tabique nasal, okay, la nariz, perdón, en el cual vamos a evaluar el tabique nasal si está centrado, okay, sin desviación de las fosas nasales, sin desviación del tabique y las fosas nasales permeables a través de un haz lumínico, okay, en esta forma. Bien, buscando obstrucción, okay, si hay proceso obstructivo o si hay congestiones, etcétera, inflamaciones de los cornetes. Luego de esto, es importante también que nosotros con nuestro dedo vamos a palpar una de las fosas nasales. Muchas veces cuando hay este tipo de patologías en este entonces, puede generar dolor, ¿okay? Puede generar dolor. Es importante destacar que durante las primeras etapas hasta los 7 años, por ejemplo, no se van a desarrollar por completo los senos paranasales, por lo cual sería ineficiente poder palparlos en ese entonces porque no se han desarrollado por completo, ¿okay? Hasta los 7 años que se desarrolla el maxilar. Entonces la palpación de estos mismos y lo que es la prueba translumínica no sería tan eficiente hasta la edad de los 6 o 7 años. Luego vamos a evaluar lo que es la boca. La boca nosotros la vamos a evaluar, es un poco más complejo en el caso de los niños. Vamos a utilizar lo que son depresores, ¿okay? Es más invasiva y vamos a colocarlo a nivel del dorso de la lengua para poder generar lo que es la depresión como tal y poder observar el istmo de las fauces, observar lo que es la orofaringe, ¿okay? El anillo de Waldeyer, donde vamos a ver la presencia de hipertrofias de estas glándulas en caso de afectaciones de estas amígdalas, ¿okay? Que son importantes, la observación de placas, etc. También es importante observar durante el lactante lo que es la erosión dentaria, ¿okay? Y esto de acuerdo a la edad y el desarrollo, ¿okay? A observar los incisivos centrales, que esto comienza entre el quinto y el séptimo mes, ¿okay? Los incisivos centrales superiores entre el sexto y el octavo mes, ¿okay? Y los incisivos laterales inferiores,
¿ok? Los inferiores, que esto sería entre el séptimo y el décimo mes, ¿ok? El séptimo y el décimo mes. Y así consecutivamente. Los incisivos centrales laterales superiores, que estos se desarrollarán entre lo que es entre el noveno y el undécimo mes, ¿okay? Noveno y el undécimo mes. Los caninos entre el 16, en el decimosexto mes, ¿ok? Y en el mes 20, ¿ok? Esos serán los caninos. Los premolares, y el décimo mes hasta el decimosexto mes, ¿ok? Esos serían los premolares, y los molares terminarán desarrollándose ya entre los quinto y al sexto año de vida, ¿ok? Los molares. A medida que van avanzando también terminarán desarrollando. Las piezas dentarias, también observaremos las mucosas gengival o de los carrillos, la mucosa palatina, ¿ok? Del paladar blando, y el paladar buscando también algún tipo de deformidades en este entonces, como son las enfermedades congénitas, ¿okay? Si no fueron descritas o no fueron por la madre, nosotros podemos también descubrir el mismo. Bien, luego de esto evaluamos el cuello. En el caso del cuello, el cuello normalmente en los niños va a ser más corto, ¿ok? Y lo primero que empezamos, inspeccionamos ese cuello, donde tiene que ser gnomo configurado, corto, ¿ok? Y redondeado, o sea, cilíndrico. No debe haber tumefacción ni crecimiento anormal, ¿ok? Ni digamos, retracciones o jalamiento, perdón, retracciones o una flexión anormal del mismo. No debe haber, debe ser lineal con respecto al tronco, ¿ok? Y vamos a observar también la movilidad, ¿ok? Como la motilidad activa y pasiva, ¿ok? Del mismo, intentando girarla, ¿ok? Suavemente. Esa es la motilidad activa, y la motilidad pasiva, cuando nosotros a medida que vamos viendo la anamnesis y los movimientos vamos a ir evaluando esa motilidad. Luego vamos a la palpación. ¿Okay? Y también vamos a evaluar lo que a través de la palpación, lo que es la cadena ganglionar cervical, que es fundamental. Comenzando, puede ser sentado o también puede ser en decúbito dorsal. ¿Okay? El decúbito dorsal comenzando con los suboccipitales, ¿okay? Que están por debajo del occipitus, ¿okay? Luego los retoauriculares, bien. Luego los tonsilares, que están por debajo del ángulo mandibular, los submaxilares, ¿okay? Y luego los submentonianos, ¿bien? Estos son importantes porque aquí nos muestran algunas patologías de este entonces, de esta situación anatómica, ¿ok? También va a evaluar lo que es la consistencia, la movilidad o la elasticidad de estos mismos, si hay presencia de dolor, etc. Luego vamos a evaluar lo que es el tórax. En el caso del tórax vamos a evaluar lo que es si está normoconfigurado, ¿ok? Normalmente no debe haber retracciones, ni abultamientos, ni tiraje, que son característicos. Tenemos que evidenciar esas características, y además los tipos de tórax, es decir, patológico y el normal. Tenemos que verlo en todo sentido, en sentido tanto posterior y laterales y anterior, ¿ok? Luego de ello, en la inspección, luego vamos a la palpación. En el caso de la palpación, se utiliza lo que es las vibraciones vocales, pero obviamente cuando él no habla, no puede decir una palabra, pero él va a tratar de llorar. Vamos a hacer que llore o que él pueda llorar, ¿ok? O pueda decir algún tipo de palabra, dependencia del mes en que se encuentre, o palabras anormales, y eso nos va a ayudar a nosotros a tomar las vibraciones vocales. Y ese proceso se hace con el pulpejo de la cara plantar de lo que es palmar de lo que es de los falanges, ¿ok? Ligeramente lo vamos a colocar en la porción, en su tórax anterior, igualmente a nivel posterior laterales, ¿ok? Esas son las vibraciones vocales. La sonoridad pulmonar,